La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 0,75%, el Nasdaq en 1,12% y el Standard & Poor's en 0,86 puntos porcentuales. Ottawa, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, defensor de las causas femeninas, reconoció ayer que en el año 2000 le pidió excusas a una periodista quien lo acusó de haberla tocado indebidamente, por lo que ella sintió como un abuso de su parte, aunque aclaró que jamás pensó que hubiera hecho algo indebido. Ciudad de México, el presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que invitará a su posesión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siendo el mandatario de su país vecino. Adicionalmente, al ser cuestionado sobre el manejo que le dará a la crisis que atraviesa Venezuela, afirmó que México aplicará el principio internacional de no intervención. Su antecesor, el hoy mandatario Enrique Peña Nieto, se ha pronunciado varias veces en contra de los abusos del régimen del mandatario Nicolás Maduro. París, ayer fue la tercera noche consecutiva con violentas manifestaciones en la ciudad francesa de Nantes a raíz de la muerte de un estudiante tras haber sido detenido por las autoridades. Ankara, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se posesionará el próximo lunes para un nuevo periodo presidencial con nuevos poderes adicionados a su ya amplio mandato. Pyongyang, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó ayer a Corea del Norte, en donde espera recibir información sobre el prometido desmantelamiento de su programa nuclear por parte del régimen del mandatario Kim Jong-un. Bangkok, las autoridades tailandesas trabajan para hallar a las 56 personas que se transportaban en una embarcación turística que naufragó cerca de Phuket, dejando a por lo menos una persona muerta. 8 de la mañana, 15 minutos. Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia? En Bogotá y en toda Colombia ya son las 8 de la mañana, 16 minutos. A la sección de pagaduría del Senado de la República llegó una orden de embargo emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de Gustavo Petro, que desde el 20 de julio será senador de la República. El documento remitido al legislativo ordena el embargo de la quinta parte del salario de Petro, que llegará a una cuenta del Banco Agrario hasta que cancele una multa en su contra por cerca de 580 millones de pesos. Hay que recordar que Petro había sido sancionado por la superintendencia por una supuesta violación al régimen de libre competencia por el diseño e implementación del esquema de recolección de basuras en Bogotá. La Fiscalía General en Colombia solicitó 3 capturas en el caso del secuestro en contra del exdiputado ecuatoriano Fernando Valda, donde habrían participado el expresidente Rafael Correa y el gobierno del presidente Santos. El ente acusador solicitó la captura de 3 integrantes de la policía del Ecuador que estuvieron en Colombia ejecutando el secuestro del diputado. El caso vuelve a tener importancia en Colombia luego de que se conociera la orden de captura internacional en contra del expresidente Rafael Correa, quien solicitó el secuestro ilegal en Colombia de Valda. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que la coordinadora de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en Antioquia, Ana María Cortés, era investigada por presuntos vínculos con la banda criminal del Clan del Golfo. Villegas dijo sobre el asesinato de esta señora en Cáceres que ella participó como testigo en las pasadas elecciones a nombre de una campaña política, pero que también figura en su historial una investigación por tener vínculos con las redes de apoyo del Clan del Golfo. Entre tanto, se conoció que las autoridades indagan si alias Camilo, un miembro de esa organización criminal, es el hijo de Ana María Cortés. Noticias en la Hora de la Verdad, son las 8 de la mañana, 17 minutos. En deportes, se viene el Tour de Francia. 6 colombianos tomarán la partida mañana en la primera etapa de esta carrera considerada la más prestigiosa del ciclismo mundial.
Nairo Quintana lidera el equipo Movistar, acompañado por los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde. Quintana intentará vencer por primera vez el Tour, luego de terminar 2 veces en el segundo lugar y una de tercero. Fernando Gaviria en el Quick Step y Egan Bernal en el Sky se estrenarán en este evento que finalizará el 29 de julio en París. Para la hora de la verdad, Tata Castro. Radio Red de RCN. Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Como lo decíamos en nuestro segmento noticioso de las 6 de la mañana, a través de Sergio Gel, desde las 12 de la noche, señores, estamos en guerra comercial en el mundo. El presidente Trump había amenazado o advertido, o como ustedes quieran, que si no conseguía ciertas ventajas comerciales de la China, él le declararía una guerra comercial, empezando por ponerle tarifas o aranceles a importaciones de la China por $34,000 millones. No se trata de una cifra descomunal. Lo que pasa es que eso tendrá, como ya ha tenido, retaliación inmediata de la China. China también le había advertido a Trump: usted me pone tarifas y yo le pongo tarifas a usted. ¿Eso qué significa? Que los productos chinos llegarán mucho más caros al gobierno, al pueblo americano, y que los productos americanos llegarán mucho más caros al comercio chino, probablemente haciendo imposibles esas exportaciones y teniendo China que buscar otros mercados de exportación y buscando los Estados Unidos qué hacer también con los productos que vayan a ser gravados por la China. ¿Se quedarán ahí las cosas? No parecería. Trump estaba en el convencimiento de que una vez desatada la guerra, China sería prudente y volvería a hablar de conversaciones y agacharía la cabeza y se sometería a las órdenes del negociante dominante, que en este caso pretende serlo Trump. Pues China le ha dicho que no y que impone las tarifas de retaliación. De otra parte, Europa está también dispuesta a imponer tarifas de retaliación y Canadá igualmente. Luego los Estados Unidos le están declarando la guerra de una vez a Canadá, a Europa entera y a la China. Eso no conduce a nada bueno, y ahí no va a haber ganadores ni perdedores, sino que perdedores y perdedores. Todo el mundo va a perder. El mundo luchó durante muchos años por establecer libertad de comercio basado en la libre competencia y en la apertura de las fronteras sin barreras arancelarias. Ahora volvemos a un proceso de regreso. El eterno retorno de las cosas, que diría Federico Nietzsche. Pues sí, eterno retorno de las cosas. ¿Quién creería ver un sistema proteccionista impuesto por el país más liberal del mundo, que lo fue siempre, los Estados Unidos? El campeón de la libertad económica, el campeón del libre comercio, el campeón de todas las libertades, empezando por las libertades económicas, es el que está ejercitando ahora sistemas o imponiendo sistemas proteccionistas. Uno diría, ¿para dónde va esto? Es imposible saberlo. Es imposible saberlo, todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. Trump no estaba contando con la retaliación inmediata de China, la tuvo, ya eso es una realidad, y entonces ahora, ¿qué se sigue? Lo veremos y se los comentaremos a ustedes. Es posible que esto tenga efectos y que el próximo lunes estemos dando indicadores bursátiles menos atractivos que los que hay hoy. Segunda noticia, importantísima en el área internacional. En los Estados Unidos se crearon 213,000 empleos en el último mes. Aumentó el desempleo, curiosamente.
Eso significa que hay más gente participando en el mercado de trabajo. Es decir, que más norteamericanos, por una razón o por otra, salieron a buscar empleo. Probablemente porque los haya en abundancia, la gente está aprovechando y quiere salir a buscar empleo. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que el desempleo está en el 4%, que es un desempleo técnico. Siempre se necesita una movilidad laboral y siempre habrá un desempleo que no solamente es deseable sino inevitable. Ese desempleo técnico los expertos lo ubican por el lado de 4,5%. Estamos en 4%, luego los Estados Unidos está en pleno empleo, creando empleos como en el último mes donde se crearon más de 200,000 empleos. ¿Quieren ustedes entender por qué Donald Trump, a pesar de todos los pesares, está subiendo en popularidad? Porque la gente cuando está contenta con su situación, cuando tiene empleo, cuando está optimista porque sus hijos terminan sus estudios y tienen oportunidades de empleo, cuando ellos mismos tienen sus empleos garantizados, o la posibilidad de encontrar otros si perdieran los empleos actuales, la gente se siente contenta, lo manifiesta, y quien lo creyera, están contentos con Donald Trump. Como les decíamos hace unos momentos, la situación de las bolsas no refleja de ninguna manera el problema de la guerra económica que ya se desató. Las bolsas parecen todavía tranquilas en este instante. Claro que estamos trabajando, en el caso de los Estados Unidos, con los resultados de ayer, porque los resultados de hoy no se conocen, puesto que las bolsas apenas están empezando a operar. El Dow Jones subió ayer 0,75%, el Nasdaq subió 1,12%, el Standard & Poor's subió 0,86%. Las bolsas europeas están en una situación como de calma chicha, lo diríamos así, porque no hay movimientos. El Eurostock baja 0,11%, que es prácticamente nada. París baja 0,14%, lo mismo. Frankfurt baja 0,17%. Todas son tendencias bajistas, pero levísimas, tanto que uno no se resuelve a decir las bolsas están bajando. Londres es la que más baja, la Gran Bretaña baja 0,30%, Italia baja 0,25%, Suiza baja 0,11%, Madrid baja 0,15%. Es decir, bajas generales, pero muy leves, muy leves. Europa se encuentra, digamos, a la expectativa. En cambio, quien lo creyera, la China se portó hoy eufórica. Subieron las bolsas 0,68%, si nos atenemos al índice que preferimos, que es el CSI 300 de la China, 0,68% de aumento. En los demás países asiáticos la tendencia es la misma. El Nikkei japonés subió 1,12%. El Kospi coreano subió 0,68%. Es decir, que la guerra se declaró, pero la gente hasta ahora no parece temerosa, sobre todo los inversionistas, que son los primeros que salen corriendo cuando hay circunstancias de este estilo. Los commodities, tenemos un petróleo que está bajando, tanto el WTI como el Brent. El WTI baja 0,77 y se ubica en 72,38, y el Brent baja 1% para ubicarse en 76,61 centavos de dólar. El oro está en lo mismo, en lo que ha estado en los últimos tiempos, en 1.255, un poquitico por encima de los 1.250 la onza Troy. Pero, las malas noticias. La tonelada de café está a $109 en el mercado de Nueva York. Esa es una noticia desoladora. Nos preocupamos cuando bajó de 130. Dimos la alarma generalizada cuando llegó a 120. Está a $109.
dólares el café. Solo pueden librarse los cafés especiales, que tienen unas cotizaciones distintas y que no dependen tanto del mercado de Nueva York para los cafés mezclados, para los cafés generales, para los cafés donde Colombia irresponsablemente vende su café con un plus que hace que este mercado no sea tan duro para Colombia como para otros países, pero de todas maneras la cotización del café colombiano es bajísima. Y el azúcar está a 11,42 centavos. Recordamos que el azúcar estuvo por encima de 20 centavos de dólar la libra mucho tiempo y ahora está en 11,42 centavos. Y curiosamente, el euro europeo está subiendo frente al dólar americano, está a 1,1757. Y decimos que curiosamente, porque Europa puede ser la más temerosa en el caso de una guerra comercial con los Estados Unidos. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio. En estas últimas sesiones culturales patrocinadas por la Universidad La Gran Colombia, que es un faro de cultura en el país, y un faro de cultura popular y de clase media que el país tiene que aprender a conocer y a respetar, las hemos dedicado, decimos, al pensamiento político del Libertador expuesto en su obra cumbre en materia política, para nosotros cuando menos, que es el discurso ante el Congreso de Angostura en febrero de 1819. Hemos leído muchos apartes de ese discurso fantástico, donde hay una mezcla de erudición política extraordinaria, de visión clarísima sobre América y su destino, sobre las recomendaciones que el padre de la patria le hace al cuerpo que se encargará de manejar los destinos de Venezuela ante su renuncia. Él está renunciando a los poderes que tiene en el año de 1819 para dedicarse solamente a sus tareas de soldado. Pues continuemos. Dice Bolívar lo siguiente: si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. ¿Lo escucharon bien? El fundamento de la patria, de una patria que lo sea de veras, es el respeto por la patria, por las leyes y por las autoridades. Sin ellas, la sociedad es una confusión. Eso lo decía el Libertador. Respetamos la patria. Respetamos unas leyes que emanan de un Congreso que no respetamos, que no queremos. No estamos en un mar de confusión, como lo diría el Libertador. Entonces, dice más adelante unas palabras para la historia. Renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. El Libertador lo dijo tantas veces. Los pueblos no son hechos por las leyes, que tienen un limitado poder de manejo de las circunstancias y de manejo de las conductas humanas. Hombres fuertes, hombres libres, hombres virtuosos son la esencia de la democracia. Entonces, Bolívar pide también estabilidad para los jueces. Y hay una referencia dramática que vale la pena recordar, porque muchos siguen creyendo que José Hilario López fue el que libertó los esclavos en Colombia. Bolívar dijo en 1819, casi 30 años antes de lo que lo dijera José Hilario López: la esclavitud rompió sus grillos y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos que han convertido los instrumentos de su cautiverio en armas de libertad. Y agrega, oigan esto: pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. ¿Se escucharon? Yo imploro la confirmación de la libertad
absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la vida de la República. Bolívar dio el ejemplo. Liberó a todos sus esclavos de sus vastas propiedades, especialmente en la hacienda de San Mateo, en muchos lugares de la región del Aragua. Bolívar, que era un terrateniente y unas tierras que eran manejadas por esclavos, liberó a los esclavos para dar ejemplo. Y termina el discurso con estas palabras que yo quiero leer y leerles a ustedes con profunda emoción, y que son muy desconocidas y a las que hemos sido inferiores y diríamos traidores. Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Y termina con la última invocación dirigida a los legisladores. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. El pensamiento político del Libertador. Nunca nadie escribió cosas tan profundas, tan hondas, teniendo tanto poder en sus manos, para renunciar a todo ese poder y dejarlo en manos de la representación popular. Era 1819, era Angostura, eran los comienzos de la batalla libertadora. Lo escuchaban hombres ilustres, sí, hombres capaces, hombres maravillosos, pero también llaneros con el torso desnudo, hombres elementales y simples. Para todos escribió el Libertador unas páginas a las que hemos sido manifiestamente inferiores y que no hemos hecho otra cosa que olvidar y traicionar. El pensamiento político de Simón Bolívar, que les traíamos a ustedes gracias a la Universidad La Gran Colombia. La cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 40 minutos. Bueno, Damar, que Roberto Prieto va a solicitar su libertad, ¿será otro caso de vencimiento de términos? No. En este caso, no, por fortuna no. En este caso, bueno, sí, porque eso es lo que más se ya no sean acostumbrados, ¿no? Claro, ya no nos extraña, ¿no? Que sale fulano de tal de la cárcel, vencimiento de términos. No, en este caso es un recurso que interpuso el abogado de Roberto Prieto, el señor Marlon Díaz, porque él había solicitado el pasado 17 de julio, el pasado, el 29 de mayo, cuando fue enviado a la prisión, había solicitado que se le diera prisión domiciliaria porque Roberto Prieto estaba pasando por unos problemas de salud muy graves. Que estaba deprimido, ¿no? Estaba deprimido. Recuerden ustedes que su papá falleció a los 8 días en que se dictó la medida de seguridad en su contra. De pena moral. Sí, señor, sí. De pena moral. Triste situación la de la familia.
un hombre como Luis Prieto no iba a soportar esa humillación. Un hombre recto por encima de toda consideración, un gran servidor de la patria, un grande hombre en lo público y en lo privado. Y mire usted pues, le salió el hijo de esta manera. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Entonces el abogado había solicitado pues que se le permitiera ir a la casa por sus temas de salud. El juez 45 de control de garantías en Bogotá decidió que no, que tenía que ir a la cárcel Modelo porque era muy posible y había peligro de que Roberto Prieto pudiera interferir en los asuntos probatorios en el proceso en su contra. En ese orden de ideas, Marlon Díaz, el abogado, pretende este 17 de julio que el juez le conceda esta vez, sí, le dé razón en su apelación y lo envía a la casa con una medida de aseguramiento en domiciliaria. Entonces no pide libertad sino prisión domiciliaria. Sí, cuando menos, sí, porque él espera poderse defender en libertad, también lo dice el abogado. La que se le negó sistemáticamente a todos los amigos del presidente Uribe que fueron injustamente perseguidos. Así es, ¿no? Sí, claro. Diego Palacio nunca tuvo prisión domiciliaria, Sabas Pretel nunca tuvo prisión domiciliaria, Alberto Velázquez nunca tuvo prisión domiciliaria, y así sucesivamente. María El Pilar Hurtado sigue metida en una cárcel, Jorge Noguera, a quien todos abandonan y olvidan, víctima de esta atroz persecución política, sigue en una cárcel. En fin, esa es la historia, y ahora Roberto Prieto pide prisión domiciliaria. ¿Qué más hay? Pues vea, tenemos otro hecho, doctor Fernando, este sí es judicial. La Corte Constitucional esta semana se pronunció sobre el estudio de la Ley 706 de 2017 sobre el tratamiento especial que van a tener los militares que se acojan a la Justicia Especial para la Paz. Tratamiento especial que se resume en que quedan congeladas las órdenes de captura para los que no se hayan presentado a la justicia y las posibilidades de ir a casa, a los que se encuentren privados de la libertad, quedar en su casa, en prisión domiciliaria, si me permiten el término, mientras se resuelve su caso en la Justicia Especial para la Paz. Pero fue más allá a través de un comunicado de la Corte Constitucional, y es que dejó cerrada la posibilidad que logró el Centro Democrático en el Congreso de la República a finales de las sesiones extraordinarias, y era de crear esa sala especial como corresponde, con jueces que sepan de operación y táctica militar para juzgar a los militares y policías de Colombia. La Corte dice, no, esto es un asunto que no podremos llevar más allá, no se pueden crear unas salas distintas a las que ya existen, entonces creo que de esa manera ya la Corte anticipa lo que va a decir, doctor Fernando, de lo que se aprobó en el Congreso al final de la legislatura. ¿Y eso, pero lo anticipa en qué? En un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa. Es que les encanta, sacar comunicados de prensa. Comunicado de prensa, pero es que en vez de sacar sentencias, sacan comunicados todo el tiempo. ¿Cómo le parece, Sergio? Con la sentencia, si acaso, proyectada. ¿Cómo le parece? No, ahí pues, entre líneas uno lee y dice, esto puede ser parte de una sentencia, pero en ninguna parte es una sentencia, claramente, es un comunicado. Pero sí. Qué horror, por Dios. Y entonces así obra el Consejo Nacional Electoral y así obra todo el mundo. Aquí hacemos justicia a través de comunicados. A través de oficinas de prensa. Están preparando el terreno, o viendo a ver cómo reacciona la gente, supongo. Ya no contratan abogados, sino la gente va a reaccionar con una profunda indignación, porque esto significa someter a los militares de Colombia a una justicia integrada por mamertos internacionales, donde se va a juzgar a las FARC, a los peores criminales de la humanidad, y meten dentro del mismo saco a los gloriosos militares de Colombia, cuya inmensa mayoría son completamente inocentes. Entonces se refiere la Corte Constitucional también a la libertad que se le daría a los militares de Colombia mientras se adelanta su juicio, sí, en la JEP o en cualquier parte. Sí, señor, sí. ¿Y sí. qué dice? Sí, pues dice que precisamente la ley lo que contempla es la posibilidad para que se les dé el tratamiento especial a los militares que se acojan a la JEP, de acuerdo a los artículos 17 y 21 transitorios del Acto Legislativo 01 del 2017, que permite, entre otras cosas, que se detengan las acciones penales en contra de ellos, que se haga una investigación y que ellos puedan regresar tengan libertad transitoria mientras se define la situación de cada uno de ellos. Bueno, pero es que esto es automático.
En lo que aprobó el Congreso de la República es automático, se van para su casa. Y no necesitan que la JEP les diga que se vayan para la casa. No es por orden de la señora Linares, sino por ministerio de la ley, que los militares se van a ir para su casa esperando el desarrollo del proceso, que debe ser ante una sala, por Dios, ilustrada, no ante una partida de ignorantes, de mamertos y de enemigos de las fuerzas militares. Muchos de ellos han ido a las cortes internacionales, especialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a acusar a los militares y a acusar a Colombia. Y esos van a ser los jueces. No, indignación inmensa. Es decir, si esto es una medida para buscar la paz, lo que la Corte Constitucional está haciendo es declarándole una guerra al país. Porque el país, no es que los militares se vayan a sublevar, no, ellos son cumplidores de la Constitución y de la ley hasta el sacrificio. Los colombianos somos los que vamos a estar indignados con una corte traicionera a los postulados más elementales, y es que las leyes las hace el Congreso de la República y no ellos. Pero en últimas también recordar, doctor Fernando, que desde la aprobación del Código para la Justicia Especial para la Paz, donde el Centro Democrático logró dos reformas importantes a la justicia especial, el primero de ellos, pues que la JEP no pueda conocer no pueda practicar y no pueda solicitar pruebas en los casos de extradición de guerrilleros a otros países, exactamente, por ejemplo, el caso de Santrich, y el otro caso, crear la sala especial para los militares. Recuerde usted que lo dijo el mismo ministro Rivera, dijo, un momento, es que aquí se tramitó una ley ordinaria, que es el Código para la JEP, y esto tiene que ser un acto legislativo, no una ley ordinaria. Entonces, muy seguramente cuando pase a revisión esa ley ordinaria que será además a ruego, ¿no? Será posterior el control que se haga de esa norma, porque ya lo anunciaron distintos sectores, y hay que decirlo, sí, una vez la demanden. La izquierda ya propuso que ellos van a presentar demandas de inconstitucionalidad en contra del Código de la JEP una vez sea aprobado y sea entrado en vigencia. Y ya la Corte se anticipa diciendo cómo va a fallar. Antes de que la demanden. Ya manda la indirecta. Antes de que llegue la demanda. Entonces quedan impedidos. Pues quedan impedidos. Ese es un argumento válido, doctor Londoño. Pero claro, la Corte se declaró toda impedida. ¿Quién firma ese comunicado de prensa? ¿Quién lo autoriza? Pues, déjeme ya le confirmo. Un comunicado de prensa, ¿cómo le parece? La oficina de prensa de la Corte Constitucional es la que dicta sentencias en Colombia. Ya le confirmo, tal vez no firme nadie, ¿no? Porque aquí como les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Sacan un globo para que la gente obviamente comience a opinar y luego ellos ven qué hacen. Es que esto es muy... Pues así ha sido la Corte siempre con todas sus sentencias, tiran un globo y después redactan lo que les parezca, para acomodarse a las circunstancias, para anticiparse a los argumentos que le están proponiendo en contra, pero en un acto de verdadero prevaricato. Nosotros hemos dicho que eso es un prevaricato. Una ley no existe mientras no tenga, una sentencia no exista mientras no tenga sus dos partes, la parte resolutiva y la parte motiva. La parte motiva es tan importante como la parte resolutiva, porque es la que le da soporte teórico, porque se enlaza con ella y forma una unidad estructural. Uno no puede dividir las motivaciones de las resoluciones finales. No lo puede hacer. Ya sabemos de quién es el comunicado de prensa. No sé, yo confirmamos. Estamos buscando acá. Bueno, entonces un comunicado de prensa de la Corte Constitucional, ¿y por qué se lo manda al Centro Democrático? No se lo manda al Centro Democrático, lo publican y entonces ya distintos medios de comunicación asumen que la respuesta va directa al Centro Democrático en cuanto a que no podrá haber modificaciones. Pero ¿qué es esto, por Dios? Entonces los medios de comunicación se convirtieron en contraparte del Centro Democrático. La W, por ejemplo, titula La indirecta de la Corte al Centro Democrático sobre la JEP. ¿Cómo le parece? La indirecta de la Corte al Centro Democrático sobre la JEP. Prejuzgaron. Están todos incursos en causal de inhabilidad. El servidor de la función pública de justicia que anticipe una opinión sobre un caso queda automáticamente impedido para tratarlo. Si ese comunicado de prensa es de la Corte Constitucional, todos los miembros de la Corte Constitucional, si tienen dignidad,
tienen que declararse impedidos para conocer de la demanda que algún día se presente contra esa ley. Pues vamos a ver qué pasa. Pero pues aquí todo podrá pasar menos algo que beneficie realmente a los militares y policías. Doctor Fernando, vea usted cuántas cosas se ha pedido, cuántas cosas se han solicitado para modificar de alguna manera lo que se pactó en La Habana y lo que se pactó con la Justicia Especial para la Paz. Pero le recuerdo además que existen que existe un llamado blindaje jurídico que fue aprobado en el Congreso de la República y que no permitiría que se hicieran cambios sustanciales a nada de lo que se ha acordado con la guerrilla de las FARC y que ha sido incorporado al ordenamiento jurídico colombiano. Muy bien. Bueno, queridos amigos, porque hablando de traiciones, vamos a recordar una de las más atroces que recuerde la historia colombiana, cometida, quien lo creyera, por un obispo virrey, una traición infame contra los comuneros, Antonio Caballero y Góngora, el arzobispo virrey traidor de la causa de los comuneros. Ya la explicaremos y les quiero contar una cosa. Señor. ¿Sabe cómo saca la FIFA las manos del fuego con el árbitro americano que puso a pitar el partido de Inglaterra contra Colombia? ¿Cómo fue eso? Árbitro argentino para el partido Uruguay-Francia. Ahí los tienen enredados. Ahí están. Porque ya pueden alegar. Que no. El árbitro no puede ser de la misma confederación. De uno de los que estén jugando. Pero le quiero contar, es noticia de última hora. Sí, claro. Sí. Árbitro argentino para el partido Pitana, que es un buen árbitro. Buen árbitro, pero entonces ya tiene la gente confundida. Y ese no ha sido sancionado y ese no tiene problema. Entonces la FIFA saca así las castañas del fuego. Sí, pero yo tengo entendido que un árbitro no puede pitar. Era la teoría. No se pueden hacer esas cosas. Los uruguayos son vecinos de los argentinos. Sí, entonces la gente va a decir, o esto es que los argentinos quedaron con ojeriza con los uruguayos, o es que la Argentina va a respaldar al Uruguay. Para evitar eso, entonces el árbitro debía ser un árbitro africano, un árbitro de cualquier lugar, menos de Europa o menos de Sudamérica. Pues claro. Árbitro argentino. Pero vamos a hablar de traiciones, queridos amigos. Vamos con la historia. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Escuchan La Hora de la Verdad. Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en La Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1782, por supuesto que gobernaba España estas provincias y decidía lo que conviniera a su administración. Y para eso tenía los famosos virreyes. La primera época de la colonia se manejó a través de presidentes, de los presidentes pasamos a los virreyes. Hasta el último de ellos, que fue el virrey Juan Sámano, que salió huyendo por las calles de Bogotá camino del río Magdalena, porque ahí venían esos cobardes que eran los triunfadores en las batallas de Pantano de Vargas y Boyacá. Pero estamos en 1782 y se designa como virrey a un obispo, Antonio Caballero y Góngora. El rey había sido advertido de la profunda religiosidad de los habitantes de estas tierras, del inmenso respeto que tenían por los sacerdotes y con mayor razón por los obispos, y dijeron, pues aquí les voy a poner un obispo virrey, que con su autoridad maneje las cosas, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad, y será la Iglesia la primera que responda por la paz en las Indias y por la paz especialmente en el nuevo reino de Granada. Y para eso fue designado Antonio Caballero y Góngora, cuya biografía no vamos a contar ahora. Solamente vamos a recordar el tema central que ahora nos ocupa. Estalló la revolución de los comuneros cuando una valerosa mujer rasgó los papeles que se habían fijado en todas las partes de la provincia del Socorro para dar cuenta de los nuevos impuestos de las nuevas alcabalas.
se levantó la gente, y se levantó iracunda, y marchó sobre Santa Fe de Bogotá para exigir justicia. ¿Era el comienzo de una revolución? Evidentemente lo era, porque era desafiando las órdenes del rey, porque era desafiando al arzobispo virrey, a Caballero y Góngora, y entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? Pues estas tropas desorganizadas, no tenían un mando unificado, muy pocos de los que las comandaban tenían claras nociones de estrategia militar, pero eran muchos, se contaban por centenares, se contaban por millares de personas indignadas por las exacciones a las que estaban sometidas. Y llegaron hasta Zipaquirá. Y entonces acordaron los españoles mandarles a Zipaquirá a un portador de la paz y alguien que se comprometiera con ellos, que los tranquilizara y que los regresara a sus lugares de origen, a sus casas. Y para eso estaba Antonio Caballero y Góngora, el obispo. Allá no llegó el virrey, llegó el obispo para hablar con los sublevados. La reunión se hizo en Zipaquirá y a esa reunión asistieron algunos representantes del gobierno español que estaban aterrados con lo que iba a suceder porque no tenía España hombres en armas suficientes para contener la insurrección de los comuneros. Y estaban reunidos los representantes de esa rebelión, que recuerden ustedes tuvo dos partes, pero esa será una historia que contemos más despacio. Lo cierto es que Caballero y Góngora les prometió, bajo su palabra de obispo, que sus peticiones serían satisfechas, que podían regresar a sus casas, que no habría más alcabalas, que no habría más persecución, que se acababa el régimen tiránico al que estaban sometidos los habitantes del Socorro y de todas estas provincias de la Nueva Granada. Y para refrendar esa palabra suya, celebró un santo sacrificio de la misa al que asistieron todos creyendo en la palabra divina, en el amor de Dios, todos celebraron la Eucaristía, recibieron la comunión y los comuneros regresaron a sus casas tranquilos, en paz, satisfechos, habían ganado sus peticiones y en adelante serían tratados con humanidad y con justicia por los españoles. Pero oh dolor, oh vergüenza, oh pena inmensa. Regresado a Santa Fe, organizados los ejércitos, organizadas las fuerzas, dueño de la situación y confiados en que otra segunda sublevación nunca se produciría. Decía Miguel de Cervantes hablando del Quijote cuando lo instaban a que escribiera la segunda parte, nunca segundas partes fueron buenas. Otra sublevación. ¿Vendrían las gentes de todos los lugares? ¿Atenderían otra vez el llamamiento? ¿O ya con una fue suficiente? Pues era lo que calculaba el arzobispo virrey, que traicionó a los comuneros, que condenó su movimiento y que dispuso que habría grilletes y cárcel y las penas máximas para los que volvieran a intentar algo parecido a lo que ya habían intentado los comuneros que llegaron hasta Zipaquirá. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora es el espejo del traidor en la historia de Colombia. Cuando los comuneros lo tuvieron todo para imponer sus peticiones a través de la fuerza, Caballero y Góngora los tranquilizó, les prometió justicia, les prometió tratamiento equitativo, les prometió que no volvería a ocurrir lo que estaba ocurriendo. Cuando regresaron a sus casas, cuando estaba disuelto el movimiento comunero, entonces los condenó y les dijo que esos acuerdos de Zipaquirá eran nulos porque habían sido logrados con el ejercicio de la fuerza. Así son los traidores, señores. La imagen del mayor traidor en la época colonial es, por desgracia para todos,
la imagen de un obispo, Antonio Caballero y Góngora, el arzobispo virrey. Escuchaban hoy en la historia en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.